sean bienvenidos a esta conversación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Conversaciones 30 Minutos, un espacio para charlar, para aprender, para escuchar las historias de muchas personas que han tenido una relación con la cultura, con el arte, con la música de la ciudad. Hoy nuestro invitado es Sebastián Martínez Pavas. Él es egresado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Medellín. Fue uno de los integrantes de ese proyecto que dio nacimiento a la emisora cultural de la Universidad de Medellín, profesor de radio, de lenguaje radiofónico y además realizador de la emisora pública Radiónica. Sebastián, bienvenido a este encuentro del Sistema de Bibliotecas. ¿Cómo va la vida? Santi, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación aquí a conversar un rato. Sebas, la música y la radio son dos pasiones tuyas. ¿Cómo se conjugan? Pues mira, yo creo que eso toda la vida ha sido así. O sea, como desde pequeño yo siempre he tenido como esa afición por la música y al mismo tiempo también esa curiosidad por la radio. Todo eso se conjugó de alguna manera y ya cuando estaba un poquito más grande, al darme cuenta que yo podía en la radio hablar sobre música. Entonces la radio ponía canciones que me gustaban, sabiendo que la gente que trabajaba en radio podía hablar de las canciones. Creo que se conjugó, digamos, eso, y por eso el camino que yo decidí elegir para mi vida profesional se fue por ese lado, básicamente. ¿Qué emisoras escuchabas vos? ¿Qué recuerdos tenés de la radio? ¿Qué información heredaste de la radio de tu familia? Pues mira, si yo me remonto a los 90, que es donde tengo como memoria de lo que escuchaba en radio, yo recuerdo muchas cosas. Por ejemplo, el Paisita, ¿cierto? Los partidos de fútbol transmitidos por el Paisita. Recuerdo mucho de lo que mi papá los ponía cuando yo era muy pequeño. También recuerdo mucho La Voz de Colombia. Creo que todo el mundo en Medellín recuerda La Voz de Colombia y a todos nos despertaron con La Voz de Colombia cuando éramos niños. Yo creo que por ese lado todos tenemos ese referente en la cabeza. También recuerdo lo que era ya la radio joven de esa época, entonces lo que era La Mega, lo que era Veracruz, lo que era Radioactiva, que de alguna manera luego fueron como esos referentes que yo tuve iniciales para lo que yo quería como tener en la cabeza alrededor de la radio. Eso es lo que tengo como en la cabeza en ese momento, si hablo de esa infancia desde el tema de la radio. Ahora, cuando vos llegas a la Universidad de Medellín, ya como estudiante, ¿cómo fue engomarse con la radio? Porque además, antes de ese proyecto que hoy conocemos como emisora cultural de la Universidad de Medellín, hay uno que lo precede y es Frecuencia U. Vos fuiste protagonista de ese proceso, pero ¿quién te enseñó a vos el manejo de la consola, el manejo de los micrófonos? Vos has sido también un curioso, digamos, por los temas tecnológicos, de los equipos, de los cables. ¿Cómo aprendiste eso? Pues mira, yo tenía en la cabeza supremamente claro que iba a llegar a la universidad, iba a buscar la manera de aprender a hacer radio, ¿cierto? Yo entré a la universidad a estudiar audiovisual, pero digamos que en mi cabeza siempre estaba ese deseo y esa pasión por la radio. Entonces, si lo tenía desde que estaba en el colegio, al llegar a la universidad, lo primero que hice fue buscar esa situación. Cuando la encontré, que fue apenas entré en primer semestre, busqué el espacio, entonces me fui como metiendo a ese semillero que es Frecuencia U, que es ese laboratorio de radio de la facultad en la universidad. A partir de ahí me metí, ahí había un profe que era como el líder, que era César Cardona, que es César Cardona. César me enseñó muchas cosas alrededor, digamos, como de cómo enfrentarme a esa parte radiofónica, y a partir de ahí él me dijo, vea, esto es suyo, bueno, esto es de la universidad, pero usted lo puede explorar, haga lo que quiera. ¿Qué año es ese? Eso fue 2008, que yo entré a la universidad a estudiar comunicación audiovisual. En ese momento, él me dijo como, esto es suyo, si usted quiere hacerlo, hágale. Usted viene, aquí están las puertas abiertas, y a partir de ahí yo me quedaba todos los días en la universidad, o me quedaba en la universidad muchos días explorando, aprendiendo, buscando cómo se manejaban las cosas, entendiendo si yo hacía esto, quitaba esto, ponía esto, qué pasaba. Y digamos que toda esa goma, aparte de leer, aparte de escuchar mucho, aparte de ver muchas cosas, fueron lo que me enseñó a mí como todo ese quehacer radial, más allá de sentarse a hablar por un micrófono, porque mucha gente cree que la radio es lo que pasa cuando la gente habla por el micrófono, y realmente no. La radio es un montón de cosas que sumadas agregan ese factor último, que es el que habla, ¿cierto? Pero todo lo que pasa detrás de eso
también suman lo que es la radio, y yo tuve la oportunidad de aprender todo eso explorando durante 2 años de universidad. Mucha gente, seguramente de los que nos están viendo, escuchan radio. La radio marcó varias generaciones, múltiples generaciones. Hoy el acceso a la información, a la música es distinto. Hay múltiples plataformas, múltiples canales. Pero digamos que históricamente se ha dicho que la radio es el teatro de la imaginación. Mi pregunta es, ¿sigue siendo la radio el teatro de la imaginación cuando hoy se habla de una radio convergente, cuando la radio hoy puede estar acompañada de infografías, cuando la radio también es visual hoy? ¿Qué lectura tenés de eso? Todo complementa, ¿cierto? En primer lugar, la radio, como lo hace la televisión, como lo hace la prensa y cualquier medio de comunicación, entregan un mensaje. Y al entregar un mensaje, entre más elementos tengamos para enriquecer el mensaje, pues mejor. Porque así la gente queda como con más información sobre eso. Pero todos los elementos que pueden complementar el mensaje sonoro, igual están haciendo eso, complementando el mensaje, ¿cierto? Pero la radio, desde lo que transmite, cuando vos pones un audio o cuando estás escuchando el radio como tal, te está a vos evocando cosas, porque esa es la magia de la radio, la posibilidad de evocar. Si yo te digo a vos, imagínate una casa, todos tenemos una casa diferente en la cabeza, porque tu casa es diferente a mi casa y porque todos crecimos con un referente de casa distinto. Y a partir de eso, entonces, es que se genera esa posibilidad de evocar. Y pasa con cualquier cosa, con una canción, pasa con una historia, pasa con una noticia que te hace imaginarte a vos ciertos detalles de lo que te cuentan, y todo eso te permite a vos poner, incluso de forma inconsciente, que es lo más bonito de ese asunto, la cabeza a maquinar a partir de lo que te cuentan. Estamos hablando de radio con Sebastián Martínez Pavas hoy en esas conversaciones 30 minutos del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Sebas, ¿cuál es la radio predilecta tuya? ¿Qué rasgos debe tener esa radio que le gusta a Sebastián Martínez? Uy, es muy complejo porque la radio que a uno le gusta se compone de muchas cosas. Yo creo que hay 3 elementos fundamentales en eso, ¿cierto? Primero es creatividad, y creatividad desde lo que te cuentan, creatividad desde cómo te lo cuentan, tanto en palabras como en sonidos. Lo segundo, buenas historias que pueden construirse a partir de narraciones, que pueden construirse a partir de recreaciones sonoras, que pueden construirse a partir de ficciones o dramatizados, y música. Para mí la radio, como yo la concibo, no pierde mucho si no tiene música, porque para mí la música es fundamental en la construcción, digamos, de lo que yo soy. Para mí eso tiene que estar en la radio. ¿Vos preferís la radio musical o la radio hablada? Eso es muy relativo, porque es que mucha gente dice, y yo lo vivencio mucho cuando yo doy clase de radio, los pelados, cuando les pregunto, ¿ustedes por qué no escuchan radio? Porque digamos que una de las realidades es que los pelados que tienen ahora 20 años, 22 o menos, no escuchan radio o no lo hacen de una manera asidua, como tal vez lo hacíamos los que crecimos con la radio al lado. Entonces uno les pregunta por qué no tienen radio y dicen como la radio no me ofrece nada que me guste, ¿cierto? Y realmente el tema ahí es que si a vos te cuentan algo o te ponen algo que te gusta, vos te vas a poder quedar. En ese orden de ideas no es muy fácil o no es fácil elegir entre una de las dos, porque ambos mundos tienen cosas muy buenas. La radio hablada te puede contar muy buenas cosas y la radio musical te puede ofrecer muy buenas canciones. El problema es lo que te están ofreciendo en este momento. Entonces yo creo que un híbrido de las dos cosas sería como un buen complemento alrededor de eso. Ahora, cuando uno hace radio, cuando está en la calle, cuando transmite un festival, cuando hace una entrevista, le puede pasar de todo. Se le cae la señal, empieza a llover haciendo un cubrimiento, se va al internet. Muchas dificultades técnicas, pero también encontrarse con personajes muy gratos en la calle, en entrevistas, o alguien que siempre quisiste escuchar y conversar con él, un artista, alguien del sector cultural, una persona que simplemente está vendiendo en las calles y encuentra uno una buena historia ahí. Para Sebastián Martínez, ¿cuáles han sido 2 momentos, contale a la gente 2 momentos que hayan sido importantes para vos en la radio? 2 momentos importantes en la radio. Hay varios pues, pero voy a llegar, digamos, a 2 momentos fundamentales. Uno fue en el año 2010, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia
haciendo un especial musical de las canciones más importantes de la ciudad. Esa fue, yo ya había estado en radio en otras ocasiones, pero digamos que por lo importante de ese momento, por lo que estaba pasando, por con quienes estaba compartiendo, de quienes estaba aprendiendo, para mí fue un momento muy bonito porque además fue como llegar y que la gente que estaba ahí me validara, es decir, como si te dejan hablar en radio en ese momento, es como, parce, usted sí está haciendo algo o puede aportarnos algo valioso a este gran trabajo que hemos desarrollado. Ese es uno. Otro, también muy bonito, que digamos, mucha gente lo recuerda, pero para mí fue bacano por la experiencia alrededor de él, más no por el hecho en sí. Fue cuando tuve la oportunidad de conversar con Julian Casablanca de Strokes. Eso fue hace como un par de años en una edición del Breakfast, que fue una cosa muy charra, porque fue una conversación muy accidentada, porque entonces el man no llegaba, porque había que traducir español e inglés al mismo tiempo, porque yo no sabía si el man le estaba agradando lo que estábamos hablando, porque era en vivo, entonces había muchos líos técnicos para sacarlo en vivo, porque entonces un montón de cosas. Y al final Julian Casablanca, después de haber hablado con otros medios de comunicación y haber hecho una ronda de medios un poco larga, al final que hubo unas fotos, el man llegó, me llamó como, venga, tomate una foto con nosotros. Y el man llegó, me abrazó y yo que como, venga, ¿usted qué? Y me dijo en inglés como, gracias por esa conversación. Y yo como, ¿cómo es que gracias? Es que fue muy buena, ¿o qué? Y en realidad uno no se da cuenta porque uno está, digamos, como inmerso en un montón de cosas de lo que está haciendo. Obviamente va a hacer lo mejor posible, pero la gente con la que uno conversa, así uno crea que no, también le cambia un poquito esa conversa que uno tuvo con ellos. Ahora hablemos de la radio, Sebas, luego de esos dos momentos importantes para vos, de la radio y su relación con la música de la ciudad, con la gente que hace música en Medellín o que hace música en Bogotá, las radios que existen en cada ciudad respectiva. ¿Qué importancia tiene la radio hoy en la difusión de los artistas cuando existen las redes sociales, cuando hay plataformas de streaming musical, cuando hay canales de videos para las bandas, donde, en fin, hay otras estrategias como los correos manejados a través de bases de datos, etcétera? ¿Qué importancia, qué rol sigue cumpliendo la radio ahí, crees vos, para la música de la ciudad, tanto para la música comercial como para las músicas independientes, las que no están del lado de una disquera, por ejemplo? Lo que tiene la radio y también la televisión abierta frente a cualquier otro medio es la gratuidad, ¿cierto? La gratuidad en el sentido de que yo no necesito pagar una mensualidad, ni una anualidad, ni nada para poder ver un canal de televisión abierta o para poder oír una emisora. Prendo el radio y ahí la tengo todo el tiempo. En internet vos tenés que pagar una conexión a internet, debes tener un computador que es más caro que un radio. Entonces, eso hace que mucha gente no tenga acceso a. Además, no todo el mundo, porque a veces damos por sentado que todo el mundo tiene internet y realmente no es así. Y así vos lo tengas, no todo el mundo sabe cómo llegar a. Entonces, una banda puede publicar su música en Spotify, una banda puede publicar su música en sus redes sociales, pero si la gente no conoce la banda, nunca va a llegar a la banda, porque no la conozco. Yo no me voy a ir a comprar un pan de queso a la panadería que no sé que existe. Entonces, la radio, en esa, digámoslo así, sigue siendo legitimadora. Exacto, y en esa democratización de las cosas, te da la oportunidad a vos de prender un radio en una emisora que vos conoces y decir, esa canción yo no la conocía, qué buena esa canción, ¿de quién será? Entonces llega la persona que está al aire, te presenta la canción, te cuenta de la banda y vos quedas como, parce, esa canción está muy buena. Ya que conozco la banda, voy a buscar de la banda. Entonces se abre ese portal para que muchas personas conozcan más de la banda a partir de la radio. La radio es ese canal que te permite acercarte a muchas cosas que la gente no conoce. Y pues obviamente pensando en sitios como los municipios, como los lugares más alejados de las grandes ciudades, donde de pronto el acceso a muchas cosas es un poco más complejo y que no hay como tanta oferta, la radio sigue siendo un elemento fundamental, porque por ejemplo vos en el oriente, en el occidente o en el suroeste tenés 4 emisoras, y si encontrás un programa de rock en una emisora de esas, vos te lo seguro que lo vas a escuchar, porque es el programa de rock del pueblo. Entonces hace, digamos, ese puente para que vos conozcas o te enteres o te entretengas a partir de eso, y eso ya lo hace muy valioso. ¿Vos escuchás radio todavía? Sí, digamos que
yo vivo rodeado de la radio por lo que yo hago, pero obviamente en otros momentos uno escucha radio, ¿cierto? Por ejemplo, uno se va de paseo y prende el radio a ratos cuando va en la carretera a ver qué hay por ahí, ¿cierto? ¿Qué escucha? ¿Cómo está la cosa? ¿Con qué se encuentra? ¿Cierto? También cómo lo hacen otras personas que uno ha escuchado y que no son, digamos, los compañeros de uno, sino que gente que también camella en algo, pero que a uno le gusta lo que hacen. Entonces también. ¿Quiénes son tus referentes en la radio? No tienen que ser grandes voces antiguas, sino voces más contemporáneas, o quiénes han sido como en tu proceso esos maestros que venías escuchando actualmente, ¿a quién escuchabas? Mira, como referentes voy a citar, digamos, en un principio lo que ya había escuchado cuando pelado. Entonces toda esa camada de esa radioactiva de los 90, 2000, esa Veracruz, digamos, de esa primera parte, de la primera década del 2000, hasta que se terminó. Eso para mí como pelado fue un referente, porque yo cuando entré a la universidad, yo quería hacer cosas como ellos. Entonces eso para mí fue un referente alrededor de. Ya más grande, ya con el internet en la mano, pues ya está la posibilidad de explorar por otro lado. Entonces mirar para la BBC, por ejemplo, mirar, por ejemplo, para emisoras de Estados Unidos, o mirar para otras partes, en Argentina, por ejemplo, y decir, esto está bacano, esto me podría a mí alimentar en algún momento. Y pues acá también hay cosas que a uno igual le siguen gustando, ¿cierto? Creo que por ese lado uno se nutre de todo. Incluso en estos días, hablándolo con una gente de cosas de trabajo, decían, hasta la radio que a uno no le gusta, lo alimenta a uno. Emisoras tropicales, emisoras populares, le dan a uno ideas como de, esto es bacano, ¿cierto? Porque el hecho de que a uno no le guste, no quiere decir que esté mal hecho, sino que hay cosas que uno puede tomar y decir como, esta forma de conversar, esta forma de acercarse a los oyentes, esta forma de abordar X o Y cosa, está bacana para uno, a su manera, hacerla, por ejemplo. En el ejercicio de hacer radio se habla con mucha gente, se entrevistan muchas personas. Está la radio de Medellín y de Colombia construyendo documentos sonoros que sirvan precisamente para tejer ese relato, insisto, de memoria sobre la política, contextos sociales, la cultura, en el caso de la música, los discos, los nuevos artistas, los artistas que están, los que se acaban los proyectos musicales de algunas bandas. Hay un ejercicio consciente de la radio, sentís vos, de crear esos documentos de memoria, pero que además que sean documentos abiertos para la ciudadanía, que sirvan como documentos de consulta. No, eso es lo triste de la radio, que todo el mundo que está en la radio hoy está haciendo radio porque, uno, es su labor, ¿cierto? Y dos, porque están respondiendo a un momento del presente sin pensar en el futuro, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que mucha gente se sienta, abre el computador, busca qué está pasando y lo hace. Otra gente prepara un gran programa de radio, pero se le olvida que ese gran programa de radio puede tener un impacto en el futuro. Entonces, la memoria de esa radio se queda guardada en backups de computadores de cada emisora, donde guardan esos grandes programas o los programas normales y se queda ahí, y se queda quieto. Y esos backups se borran cada 2, 3 años, cuando se llena la memoria, entonces ya no hay nada, se borran los backups y quedamos como sin nada. Y grandes productos que uno como oyente recuerda como, ay, qué bacán ese especial de este artista hace 10 años, y uno va a mirar y uno va a buscar y nada, por ningún lado. Afortunadamente, son los oyentes o las personas las que están haciendo hoy esa memoria, porque cuando el oyente detecta que hay un gran programa, el oyente sí lo graba, y el oyente, como sabe que es un gran programa o como valora ese contenido, el oyente lo sube a internet. Eso se convierte luego en un gran problema de derechos de autor y toda la cosa, pero digamos que esa preservación se da, y es así como logramos nosotros encontrar en YouTube, por ejemplo, programas de emisoras de los 90, programas de emisoras de los 80, que uno no se imaginaría, por ejemplo, oír un programa de Otto Grafenstein de La Noche Fantástica, que el man hacía en Caracol hace 20 años, 25 años, y encontrarlo en internet y como recordar y decir como, parce, es que este man era muy teso, este man lo que hacía hace 25 años, la manera como lo hacía, y así encontrar emisiones de la Superestación, emisiones de Radioactiva, emisiones de la 99.1 antes de ser Radiónica, y un montón de cosas que uno dice, estos programas son muy valiosos porque es lo que vos decís, están retratando un momento de la historia,
están retratando una mirada particular desde la música, desde los hechos, desde la actualidad, y que a nosotros se nos perdió. Una vez, hace unos meses, en un taller con Yolanda Ruiz, en el Festival Gao, ella decía que una de las formas de poder ubicar a la gente contextualmente en un momento de la historia era recordándole qué sonaba en la radio en esa época. Los comerciales, las voces, las noticias, y que eso ya ayudaba al oyente inmediatamente a ubicarlo en el momento en el que se encontraba lo que uno quería contar. Y efectivamente es eso. Pero, vuelvo al punto, a nosotros desde el lado de hacer los contenidos se nos olvida guardarlos. Pero es algo que podemos corregir. Claro, esa es la idea también, ¿cierto? Ahora, también la idea es que nosotros, que seguro sí los guardamos, porque uno, digamos, cuando uno sabe que hace un buen trabajo, uno lo guarda para uno, ¿cierto? También lo pueda como compartir o lo pueda utilizar de alguna manera, porque es valioso lo que vos decís. Es importante una entrevista que uno hace, por ejemplo, con Faber López, unos meses antes de que el man ya no estuviera. Esa entrevista tiene un valor, un peso, y ¿por qué no compartirla con la gente? ¿Por qué quedarse con ella guardada en un computador? Sebas, para empezar a cerrar esta conversación, dos preguntas para que me respondas, porfa, de manera muy puntual, sucinta. La primera, mucha gente dice que los podcasts son la nueva radio. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Los podcasts parten de la radio, pero no son la nueva radio, son una nueva forma de consumir audio, porque finalmente el podcast, al estar en internet, tiene un montón de posibilidades para complementarlo, desde el video, desde lo textual, desde la parte gráfica, que agregan sentido al relato y que tienen además la posibilidad de que vos puedas devolver, pausar, parar y irte y volver otro día a seguir haciendo el capítulo o reescucharlo, que la radio no tiene como tal. Digamos que es una nueva forma de consumir productos y de contar historias, pero yo no diría que es la nueva radio. La radio tiene una vida propia en sí misma, en el medio de comunicación como tal. Y creo que a partir de ahí es que uno puede hablar como de lo que significa la radio. ¿Qué podcast recomendarías vos a alguien que no es consumidor de podcast? ¿Por qué la gente puede encontrar un contenido valioso en los podcasts? ¿Por qué es interesante un podcast en comparación con un programa de radio? ¿Y qué podcast recomendarías? Justamente por lo que acabo de decirte, Santi, porque es la posibilidad de que vos llegues y digamos, consumas un contenido que en la radio tradicional vos no te vas a consumir igual, porque es más denso, porque es más largo, porque requiere más atención y más escucha, y entonces hay un montón de cosas que vos decís. Y esa una hora se me pierde. ¿Qué? Entonces, y esa además es una hora determinada. Entonces, claro. El podcast está ahí cuando yo lo quiero escuchar, en la carta. Entonces se me pierde la cosa, entonces el podcast me da la posibilidad a mí de volver ahí y de digerir más la información, como esta parte no entendí, yo devuelvo, voy a escuchar y sigo con la vuelta. Digamos que todo el mundo recomienda Radio Ambulante y es porque Radio Ambulante es muy bueno, ¿cierto? O sea, lo que hace Radio Ambulante es muy teso, la forma en la que arman las historias, en la que las construyen y todo esto es una cosa supremamente, digamos, de loar, y es el referente de podcast en español, digámoslo, la parte narrativa. Hay otro podcast que se llama Presunto Podcast, que es una discusión sobre los medios de comunicación y cómo los medios asumen sus roles y su trabajo del día a día de una manera como más charlada, y eso puede ser bacano porque un tema denso puede convertir en una cosa más digerible cuando te lo conversan, ¿cierto? Y no cuando te lo están, digamos, como botando tipo informativo y no sé qué, y así digamos como que se va yendo la cosa, ¿cierto? Esos dos recomendados entonces. Serían como esos dos para Radio empezar. Ambulante y Presunto Podcast. Presunto Podcast. Bien, Sebas. En 20 segundos, ¿cómo se imagina la radio en 10 años? En 10 años, me imagino la radio, es muy teso. Yo creería que la radio tiene que ser ese canal para descubrir cosas. La radio te tiene que dar la oportunidad de descubrir personas, historias y música. Sebas, gracias por estar en estas conversaciones 30 minutos del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, por estar aquí. ¿Dónde te puede escuchar la gente? Pues, Santi, gracias a todos por estar la atención y por todo esto, y a vos por invitarme. Pues en Radiónica, se puede contar con Radiónica 99.9 FM, ahí estamos todo el tiempo conversando alrededor de la música y de las historias de la ciudad y del país. Gracias de nuevo por estar aquí. A vos, Santi, gracias. Y a ustedes gracias por conversar con nosotros, hablando de radio, del oficio de la radio, del consumo radiofónico, de las diferentes formas de acceder a la información también. Gracias por
concentrarse y escuchar esas conversaciones 30 minutos del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Hasta una próxima edición. Chao, gracias.